Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus ángeles. En el episodio de hoy les voy a hablar del autosabotaje. El autosabotaje, porque nos encanta autosabotearnos, es como si fuera un hobby. Pero entonces lo vamos a hacer desde la mirada de Carl Jung, que él fue un psiquiatra y psicólogo suizo. Él fue discípulo de Freud, pero después él dijo, voy a hacer mis propias teorías, y él empezó a hacer sus propias teorías. Él indagó y profundizó muchísimo en temas de la espiritualidad, del inconsciente, que es algo de lo que vamos a estar hablando bastante hoy. El tema de sueños también, que de hecho es algo que podríamos dejar para otro episodio, porque los sueños son, bueno, en fin, de eso hablaremos después. ¿Y qué más? Y los símbolos también. Entonces, lo que él decía particularmente, otra vez están construyendo. Entonces lo que él dice es que nosotros tenemos muchas cosas en el inconsciente que son básicamente, él lo llama la sombra, ¿no? Que son todos estos deseos, emociones reprimidas que nosotros empezamos a ocultar y a guardar en una cajita desde que somos niños, cuando estamos aprendiendo lo que está bien y lo que está mal, lo que está aprobado y desaprobado, sobre todo por el tema de la familia, porque es donde estamos creciendo, ¿no? Entonces cogemos todo esto que tenemos reprimido y lo guardamos en una cajita. No es que ya no exista, no es que ya no haga parte de nosotros, no, lo guardamos en el inconsciente, a lo que él le llama la sombra. Y que al mismo tiempo, mientras vamos creciendo, nos empezamos a poner fachadas y máscaras, obviamente, para acoplarnos a la realidad en la que estamos, para no sentir rechazo, para no sentirnos que no pertenecemos. Sí, básicamente para acoplarnos al mundo en el que estamos viviendo. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque partes de nuestro inconsciente empiezan a tomar el control de nuestras propias decisiones. Jung lo que dice es que hasta que nosotros no hagamos consciente lo inconsciente, vamos a pensar que básicamente la vida está en contra nuestra. No tan así, pero sí es como que la vida nos pone demasiados obstáculos para que nosotros lleguemos o logremos alguna meta, cuando lo cierto es que somos nosotros mismos los que estamos causando que eso no pase. Y aquí llegamos al momento en el que yo me expongo. Porque sí, voy a contarles cosas muy mías, pero que me valen mucho para explicar esto del autosabotaje, porque yo he sido experta. O sea, yo me he autosaboteado muchas veces. Y el inconsciente o la sombra no es que lo hagan mal plan, sino que, claro, salta una alerta que nos está diciendo, aquí corremos peligro, aquí corremos riesgo, aquí nos van a decir que no merecemos, que no somos suficientes, que no valemos un peso. Aquí nos van a decir, mejor dicho, nos van a destruir, mejor esto no hacerlo, mejor esto evitémoslo. Entonces ahí es cuando uno empieza a dejar de hacer ciertas cosas por temor a todo lo que hemos reprimido y hemos guardado en esta cajita, que es lo que salta a botarnos una cantidad de alertas que a la hora de la verdad no son reales. Pero ¿qué pasa? Aquí Jung, una de las cosas que él propone justamente para hacerle frente al autosabotaje es la autoobservación, hacer que el consciente y el inconsciente conversen, se hagan amigos y sea como una conversación muy amable en la que el consciente le dice al inconsciente, no, tranqui, que aquí estamos bien, no te preocupes. Sí, hay miedos, pero dame la manito que podemos seguir adelante. Esa es una de las cosas que él dice, es como tenemos que ser capaces de vernos en la totalidad de consciente e inconsciente, de luz y sombra, de iluminación y sombra, porque él claramente lo dice, no hay iluminación sin sombra. Entonces, una vez tengamos estos dos cogiditos de la mano, ahí encontramos una manera de combatir el autosabotaje. Y ahora sí les voy a compartir algunos de mis autosabotajes, como los highlights de mi autosabotaje. Imagínense que yo desde muy chiquitica me soñaba con hacer teatro musical. O sea, a mí me encantaba cantar, actuar, o sea, a mí cosas en el colegio que, no sé, de hecho en algún momento lo dije, que a mí me encantaba el teatro en el colegio. Y sí, siempre me lo soñé, siempre quise hacerlo, yo de pequeñita quería ser cantante también. Entonces, bueno, crecí obviamente con esto, pero cuando estaba pequeña generé un pánico escénico que yo no podía entender, y eso lógicamente hizo que después, cuando ya estaba más grandecita, no sé, me perdiera de oportunidades que yo las encontraba bastante valiosas. Voy con el primer ejemplo. Pues imagínense que en Colombia, por allá en el año 2013, 2012, creo que fue 12 porque yo estaba haciendo las prácticas de la universidad, hubo la convocatoria del Factor X. Y yo dije, es mi momento, voy para adelante, me voy a presentar. Esto creo que nadie lo sabe. Bueno, sí lo saben. La persona con la que yo trabajaba en ese momento y la hermana
de esa persona, o sea, de la que era mi jefe en ese momento, lo sabían. Y yo les dije que me iba a presentar. Y ellas estaban súper emocionadas y eso, esto nadie más lo sabe. O sea, esto lo estoy contando por primera vez, creo que en voz alta. Y yo fui, hice la fila y me salí de la fila. Porque no iba a poder. O sea, los nervios me estaban ganando, obviamente, pero luego la idea del rechazo era algo que me costaba mucho. Entonces en ese momento dije, no, qué necesidad de atravesar este momento, yo mejor me voy para la oficina, me voy a trabajar y ya está. ¿Qué hubiera pasado? El hubiera no existe. No sé qué hubiera pasado. O sea, me hubieran dicho no, pero al menos me hubiera dado a mí misma la oportunidad de hacer algo, o sea, de presentarme, al menos. No pasó, listo, ya está. Y después de eso, al año o al año y medio creo que fue, llegó a Colombia, o bueno, fue a Colombia una de las universidades más importantes en términos de artes escénicas y música, que es Juilliard. Y ellos fueron y básicamente iban a becar gente para ir a Juilliard. Y yo dije, claro que sí. Ellos llegaron a Bogotá, la prueba iba a ser en el Hilton, había que hacer un monólogo. Yo preparé mi monólogo. ¿Qué pasó? Llegué a la puerta del Hilton. No entré, no fui capaz. Simplemente bloqueo total. Claro, y luego de esto, luego cuando vuelvo a mi casa, me invade esta sensación y este sentimiento de culpa, de decir, pucha, ¿qué hubiera pasado si al menos te hubieras presentado y hubieras estado frente a estas personas? Te hubieras dado una oportunidad, pero no. Entonces no sé qué hubiera pasado, no sé. Y a veces me gusta pensar que alguna angelita de otro universo paralelo sí se presentó y ahora está en Broadway. Bueno, eso ya no cuesta nada. Entonces esos son momentos que me han costado. Y hubo otro momento, que ese momento también fue de autosabotaje, pero no me quedé con la espinita. Este podcast realmente lo planeé en el 2020, o sea, en plena pandemia, en pleno encierro. Yo grabé mi primer video en ese momento. ¿Qué pasó? Nunca lo subí. Nunca lo subí por varias razones y la principal era el miedo al que dirán, era el miedo a la crítica. Y lo más impresionante es que justo antes de yo empezar, ahora sí que en verdad, a subir estos videos, yo sí tuve esta conversación conmigo y dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene este miedo? ¿Cuál es este miedo? O sea, listo, a exponernos, nos da miedo la crítica, obviamente. A ver, exponerse no es fácil. Y luego descubrí esta versión de esta angelita particular, que de hecho ya la había mencionado en algún otro episodio, que es una versión mía de cuando estaba en el colegio. A esa versión mía le daba pánico que sus compañeros del colegio la miraran y le dijeran algo. Cuando esta versión, o sea, hagan de cuenta que esto fue como si yo hubiera hecho una meditación con mi versión de ese momento, cuando yo descubrí que la que más temor tenía ni siquiera era la chiquita de 6 años, sino realmente la angelita de 16 años, que era la que estaba tan atemorizada y tan reacia a que nos expusiéramos. Hice una meditación con ella y le dije, ven aquí y conversamos. ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando realmente de mí sale esto de, es que me da pánico que las personas con las que yo estudié en el colegio me miren y digan, ridícula, ¿a esta qué le pasa? Y de alguna manera lo que yo hice fue justamente lo que dice Jung, y es coger el consciente, que era este deseo de vamos a hacer esto realidad, y el inconsciente que me estaba diciendo no, porque es que nos da miedo la exposición, y la exposición no, ni siquiera la exposición a la familia, ni siquiera la exposición a, no sé, la gente que ya he conocido en la vida, sino particularmente a las personas del colegio. Ahí fue cuando yo la tomé de la manito y le dije, mira, Angelita, no hay nada que temer. No hay nada que temer, realmente está bien que te sientas como te sientes, pero déjalo ir, porque ahora esto está en mis manos, ya tú no eres responsable de esto, tranquila que yo asumo lo que venga, mejor dicho, de alguna manera le di un parte de tranquilidad de si nos exponemos y ya está.
Pero claro, es encontrar justamente ese momento en el que yo le puedo dar la mano a esta parte de mi sombra y decirle, vamos para adelante que todo está bien. Y luego yo me ponía a pensar, yo ni siquiera me acuerdo de todas las caras de las personas con las que yo estudié en el colegio. Entonces, ¿qué es lo tan grave que puede pasar? ¿Que hablen? Seguramente pasa o pasó, o bueno, no sé. Y tampoco me afana saberlo, tampoco me afana yo estoy haciendo esto por mí. Y de hecho, por eso es tan importante esto de estar aquí, sentada, hablándole a la cámara. Esto para mí es pura y física terapia. En algún episodio lo dije. El poder hablar de este tipo de cosas, el poder expresarme. Y el día que subí el primer video, no solamente fue un reto gigante para mí y para este temor a la exposición, sino también un abrazo enorme, no solamente a la Angelita de los 16 años que estaba en el colegio, súper atemorizada, sino también a la versión mía del 2020, cuando en la pandemia tampoco se sintió lo suficientemente fortalecida y confiada para decir, vamos para adelante con este proyecto. Y el consciente tenía muy claro qué era lo que quería, yo tenía muy claro qué era lo que quería, pero tenía que desempolvar estos pedacitos de mi sombra justamente para dar ese primer paso, para abrir una puerta que yo decía, pucha, es que prefiero abrir esta puerta a no abrirla nunca, y más que nada porque yo el año pasado vi un video eran unas personas que estaban como ya a punto de trascender, y había una persona que estaba ahí junto a ellas y les decía, les estaba preguntando de qué se arrepienten, y una persona dijo, de no haberme dedicado a lo que realmente quería. A mí eso, y es algo que uno conscientemente sabe, o sea, uno dice, no, uno vino a ser feliz, ¿no? Pero realmente estás siendo feliz con lo que haces, realmente, o sea, es decir, cuestionémonos verdaderamente lo que tenemos en la cabeza, los conceptos que sí. Por ejemplo, uno sabe que tiene que soltar, uno sabe que tiene que tener amor propio. Eso se sabe, pero llevémoslo a la realidad, porque si lo dejamos acá en la cabeza, eso no sirve para nada, eso no va a generar ningún cambio. El cambio ocurre cuando realmente se genera la acción. Y así como uno se va autosaboteando en varios aspectos de la vida, pues el amoroso no es la excepción. Imagínense que yo estaba en la universidad. Yo estaba recién entradita a la universidad y bueno, pónganle que yo conocí a mi primera noviecita en la universidad, bueno, en fin. La cosa fue que empezamos en septiembre. Septiembre había pasado, entonces pasó octubre, noviembre, diciembre. Yo en diciembre me iba para mi casa, yo me iba para Pasto a pasar mis vacaciones con mi familia. Y yo, o sea, esta persona se notaba genuinamente que se interesaba por mí, que me quería, que yo le gustaba, que esta persona quería estar conmigo. Yo por dentro estaba muy asustada porque yo decía, si esta persona me deja, a mí esto me va a doler. Entonces yo tuve esta conversación conmigo misma a mis escasos 19 añitos y yo dije, a ver, ¿será que le termino antes de yo irme de vacaciones o será que le termino después? O sea, yo vuelvo de vacaciones y ahí le termino. Yo no le terminé, pero nada más el hecho de haberme planteado esa situación en ese momento, desde ese lugar, desde el temor a, es que yo no quiero que me dejen. Claro, yo infortunadamente esa relación la viví muy desde las heridas. Entonces en ese momento partes de mi sombra estaban saliendo a tener esta conversación conmigo cuando realmente no había una alerta pues gigante de cuidado, esta persona no, a la hora de la verdad no, pero bueno, mis temores de abandono, mis inseguridades y demás, pues lógicamente estaban saliendo completamente a tratar de protegerme y a tratar de defenderme de algo que no era real. Y hay otro ejemplo, no particularmente que me haya pasado a mí, pero sé que existe y están las personas que quieren tener relaciones estables.
pero constantemente se involucran con personas que no están disponibles emocionalmente, que ya tienen pareja o que viven en otra ciudad, en otro país, personas que son extremadamente frías, y ahí muchas veces está el miedo al compromiso, a perder la independencia o simplemente a no replicar patrones de lo que se vivió y de lo que se vio en la infancia, cuando se viene de un hogar inestable. Y ya para ir cerrando, Carl Jung nos propone unas herramientas para dejar de autosabotearnos. El tema de la autoobservación es fundamental. La meditación también es una herramienta clave para empezar a detectar cuáles son esos puntos clave que tenemos en la sombra que no nos dejan actuar. Y también que de hecho él en la sombra lo veía más como, no lo veía como algo negativo, y pues no es nada negativo, no es nada malo, porque él también hablaba de en la sombra se puede crear, en la sombra podemos explorar. Él proponía la pintura y la escritura como dos herramientas clave para empezar a entender al inconsciente, para entender a esa sombra, para ver qué nos dice, qué nos habla. Entonces él hablaba de escribir sin corregir, de simplemente dejar que las cosas fluyan a través de la pintura, igual. Entonces son herramientas que yo el tema de la pintura quizás sí que no lo he explorado. De pequeñita me gustaba dibujar, me gustaba pintar. No lo hacía con esa intención, obviamente. Pero el tema de la escritura sí. Lo empecé a hacer desde muy pequeña, no de esta manera consciente, no como, oh, es que Jung me está diciendo esto, no. Pero sí, yo lo usaba mucho como catarsis, y sí que es verdad que uno aprende a conocerse muchísimo a través de la escritura. Son herramientas que yo he aplicado y que digo con toda la certeza, a mí me han funcionado para conocerme, para saber más de mí, para abrazar más mi sombra, para básicamente decirme que chill, que tranquila, que todo va a estar bien. O sea, conocerme realmente es una de las cosas más interesantes que yo he hecho por mí en la vida en general. De hecho, podría explorar un poco más el tema del dibujo y la pintura. Lo que pasa es que yo siento que yo soy dura con el tema del arte, me cuesta. El arte contemporáneo particularmente es una cosa que me cuesta, pero que de hecho yo conocí a una persona que él hace sus cuadros en base a lo que está sintiendo en ese momento. Lo que pasa es que claro, es algo muy personal, es algo muy subjetivo, ¿no? Pero, o sea, como que yo veo sus cuadros y digo, no le hallo mucho el sentido, pero probablemente él sí, obviamente. Sí, bueno, pero si le sirve como terapia, adelante, adelante. Todo lo que ayude a crecer, todo lo que ayude a despejar y a quitar máscaras, sea muy bienvenido. Y bueno, hoy no les pedí perdón durante el episodio por el ruido, porque creo que sí se escucha el ruido de fuera. Siguen remodelando el apartamento, así que bueno, perdón. Pero bueno, espero que a ustedes les haya gustado y nos vemos en el próximo.